Un juez corrupto, una madre soltera sin hogar y un carpintero que no usa armas para defender la verdad. Augusto Mendoza creía que la ley era su juguete, hasta que su propia biblioteca se convirtió en su tribunal. No creerás cómo el mal terminó por delatarse a sí mismo sin violencia. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre los techos de lámina de la colonia Santa María, en el corazón de San Luis Potosí. Pero dentro de la mansión de los Mendoza, el aire acondicionado mantenía una frialdad artificial que combinaba con el alma de su dueño. Octavio Mendoza, juez federal de mirada gélida y trajes de seda, observaba su biblioteca de techos infinitos con la arrogancia de quien se cree dueño de la verdad. A sus 59 años, había convertido los artículos de la ley en billetes de alta denominación, subastando sentencias al mejor postor bajo la sombra de su mazo de caoba. Cada rincón de esa mansión, desde el mármol de Carrara hasta los vitrales importados, era un monumento a la injusticia que él mismo había firmado con una caligrafía impecable. ¿Acaso puede un hombre esconder sus pecados tras paredes de piedra si los ojos del cielo lo observan todo? Octavio creía que sí, hasta que decidió que necesitaba un toque artístico para su última vanidad: exhibir su código penal en una vitrina de oro. Fue entonces cuando apareció él. No era el diseñador de interiores que Octavio esperaba, con catálogos digitales y perfumes caros. El hombre vestía completamente de blanco, con una camisa de lino sencilla y sandalias de cuero gastadas por el polvo del camino. Su piel estaba curtida por el sol y sus manos, aunque limpias, mostraban las callosidades de quien ha trabajado la madera toda su vida. Sus ojos tenían una profundidad que hacía que la lujosa biblioteca pareciera repentinamente pequeña y superficial. «Pareces más un carpintero de pueblo que un decorador de lujo», se burló Octavio, agitando su vaso de whisky de $1000. El extraño sonrió con una paz que irritó al juez. «Lo soy. Originalmente vengo de Nazaret, pero sé cómo hacer que las cosas revelen su verdadero significado», respondió con una voz que sonó como un eco antiguo en la sala. Octavio soltó una carcajada cargada de soberbia y señaló el grueso libro verde sobre su escritorio. «Haz que este código penal impresione a mis invitados más ilustres. Si logras que esta ley se vea tan poderosa como mi fortuna, te doy esta mansión entera. Pero si fallas, te vas de aquí sin un centavo por tu tiempo. ¿Aceptas?». El carpintero se acercó al pedestal y puso su mano sobre el libro con un respeto que Octavio nunca había sentido. Sus dedos rozaron la portada de cuero y, por un segundo, el ambiente de la habitación cambió, volviéndose pesado y eléctrico. «Acepto el desafío, Octavio Mendoza», dijo el hombre sin apartar la mirada. «Pero recuerda que la justicia no es un adorno, es un fuego que purifica». El juez volvió a reír, convencido de que aquel humilde sujeto no sería capaz de nada más que tallar un marco de pino. Le dio 3 días de plazo y cerró las puertas dobles, dejando al hombre solo con sus herramientas y el silencio de la ley que Octavio había traicionado durante 20 años. Durante esas 72 horas, un aroma a jazmín y madera recién cortada se filtró por las rendijas, pero nadie escuchó ruidos de sierras eléctricas. Octavio, impaciente, preparó una cena de gala para sus socios más corruptos, queriendo humillar al carpintero frente a todos. La verdad está a punto de salir a la luz, y nadie podrá ocultar lo que ha hecho en las sombras. Si les conmueven estas historias sobre la justicia de Dios, apoyen este video con un like y suscríbanse al canal para más testimonios de fe. Al caer la tarde del viernes, los magistrados y fiscales más poderosos de la región estaban reunidos, esperando el gran espectáculo de vanidad del juez Mendoza. Cuando las puertas de la biblioteca se abrieron, no encontraron oro ni piedras preciosas decorando el libro. En el centro de la sala se erguía un pedestal de madera tallada con una maestría que no parecía humana. Escenas de cadenas rotas, manos suplicantes y balanzas perfectas rodeaban el código penal. Pero lo que hizo que a Octavio se le cayera la copa de la mano fueron las 12 placas de bronce que rodeaban la obra. En cada una, grabada con fuego, no estaban los artículos de la ley, sino los expedientes reales de los sobornos de Octavio. Nombres de inocentes encarcelados, fechas de pagos ilegales y las lágrimas de las familias que el juez había destruido por avaricia.
¡Esto es una calumnia!, gritó Octavio, pero su voz se quebró al ver que el carpintero lo miraba con una tristeza infinita. El hombre de blanco extendió sus manos y Octavio vio con horror las cicatrices redondas en sus palmas, marcas de clavos que brillaban con una luz dorada. «Me pediste que la ley revelara su significado, Octavio», dijo Jesús con una autoridad que hizo que los magistrados cayeran de rodillas por el peso de su propia culpa. «Aquí está tu justicia. Has vendido la libertad del pobre por plata, y ahora tu mansión no tiene paredes suficientes para esconder tu vergüenza». En ese instante, el mazo de madera sobre el pedestal se movió solo, golpeando la mesa con un estruendo que pareció sacudir los cimientos de la tierra. ¿Qué harías si hoy mismo tuvieras que rendir cuentas ante el único juez que no acepta sobornos? Si esta historia te recordó que Dios ve lo que nadie más ve y que su justicia siempre llega a tiempo, apóyanos con un like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra justicia, si crees en el poder de la verdad. Que la luz de Cristo ilumine tus decisiones y te dé la paz que solo el arrepentimiento sincero puede traer. Dios te bendiga. Las oficinas de Panificadora Villalobos olían a café caro y a un miedo silencioso que se pegaba a las paredes de cristal. Augusto Villalobos se limpió la comisura de los labios con un pañuelo de seda mientras el doctor Hernández evitaba su mirada. El silencio en el despacho era tan pesado que parecía que el aire se había convertido en piedra. «¿Quién tuvo acceso a mi expediente?», exigió saber Augusto con una voz que cortaba como una navaja. «Nadie, Augusto. Tu información está en un servidor privado cifrado. Solo yo tengo la llave», respondió el médico con el rostro pálido. Augusto se levantó y caminó hacia el gran ventanal que dominaba todo Jalisco. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro seguía siendo una máscara de granito. El sol de la tarde bañaba la ciudad, pero él sentía un frío invernal corriendo por sus venas. Recordó cada palabra del hombre de blanco y cada detalle de su mirada profunda. «Ese hombre lo sabía todo. Sabía la fecha exacta de mi diagnóstico», murmuró Augusto para sí mismo. El doctor se quitó los lentes y los limpió con una lentitud exasperante. «Augusto, hay algo que no quería decirte todavía. Es sobre el origen de tu mal», dijo el médico con un suspiro cargado de culpa. Augusto se giró bruscamente y sintió una punzada de dolor en el estómago. «¿Qué puede ser peor que saber que voy a morir?», espetó con amargura. El doctor puso una carpeta roja sobre el escritorio de caoba. «Envié muestras de tus biopsias a un laboratorio especializado en Texas. Querían entender por qué el cáncer era tan agresivo y rápido», explicó Hernández sin levantar la vista. Augusto sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «Encontraron trazas de químicos industriales en concentraciones altísimas. Metiletilketona y blanqueadores de harina no aptos para el consumo», sentenció el doctor. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio acusador. Augusto recordó los tambores de químicos que llegaban a sus plantas al amparo de la noche. Recordó los ahorros millonarios que su contador celebraba cada fin de mes. «Tú me dijiste que era seguro. Tú me prometiste que nadie lo sabría», rugió Augusto golpeando la mesa. El doctor se levantó con una dignidad que ya no le pertenecía. «Yo acepté tus sobornos para callar a los inspectores, pero tú elegiste el veneno», respondió el médico con una frialdad que heló la sangre del millonario. Augusto se hundió en su silla de cuero italiano de 120,000 pesos. Su imperio de pan era una torre construida sobre el sufrimiento de miles. «¿Y los niños?», preguntó con un hilo de voz. «Los 34 niños del Hospital Civil existen, Augusto. Yo mismo oculté sus reportes para protegerte», confesó el médico. El millonario sintió que las paredes de su mansión se cerraban sobre él. El veneno que había esparcido por todo el estado para ganar fortuna ahora lo devoraba por dentro. «¡Fuera de aquí! ¡Todos fuera!», gritó con una desesperación que no conocía fronteras. Ahora se revelará el precio real de la ambición que Augusto ocultó durante 7 años. Si estas historias sobre la justicia divina y la verdad que libera les llegan al corazón, apoyen este relato con un like
y suscríbanse al canal para seguir caminando juntos en la fe. Augusto se quedó solo con su sombra y el tic-tac de un reloj de oro que marcaba el final de su tiempo. Su celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Roberto, su jefe de seguridad. «Señor, encontramos al hombre de blanco. Está en el basurero industrial de Tlajomulco», decía el texto. Augusto no lo pensó 2 veces y tomó las llaves de su Mercedes-Benz negro. Condujo como un loco, dejando atrás el lujo para internarse en la miseria que él mismo alimentaba con sus desechos. El basurero era un mar de desperdicios que se extendía por hectáreas bajo el sol abrasador. Augusto bajó de su auto y sus zapatos de 20,000 pesos se hundieron en el lodo contaminado. A lo lejos, vio un grupo de personas rebuscando entre montañas de pan viejo y duro. El hombre de blanco estaba allí, sentado sobre un guacal de madera, rodeado de niños y ancianos. No había rastros de suciedad en su ropa impecable. Jesús levantó la vista y sonrió a Augusto con una ternura que el millonario no merecía. «Viniste, Augusto», dijo Jesús, poniéndose de pie con una calma que dominaba el caos del vertedero. Augusto se detuvo a pocos metros, sintiendo el olor a pan podrido mezclado con químicos. «¿Quién eres en realidad? ¿Por qué me persigues?», preguntó el millonario con voz quebrada. Jesús señaló a una mujer delgada que sostenía a una niña pálida en sus brazos. «Ella es Patricia. Trabajó en tu panadería número 23 hasta que la despediste por pedir un aumento», dijo Jesús suavemente. Augusto miró a la mujer y sintió una punzada de reconocimiento. Patricia lo miraba no con odio, sino con una tristeza que pesaba más que cualquier insulto. «Mi hija Sofía tiene 3 años, señor Villalobos. Ella comía su pan todos los días», dijo la mujer con lágrimas en los ojos. Augusto bajó la mirada hacia la pequeña Sofía. Tenía los brazos delgados como ramas y los ojos hundidos. «Ella tiene la misma enfermedad que tú, Augusto», sentenció Jesús acercándose un paso. El millonario sintió que sus piernas fallaban. Se dejó caer de rodillas sobre la basura que él mismo había ordenado tirar. Jesús se arrodilló frente a él y puso una mano en su hombro. El calor de ese toque hizo que Augusto sollozara como un niño pequeño. «Sánala a ella. Te doy todo mi dinero, pero sánala», suplicó el millonario entre lágrimas. Jesús miró a la niña y luego volvió a mirar a Augusto a los ojos. «Tu dinero no puede comprar la vida que el veneno robó, pero tu arrepentimiento puede abrir las puertas del cielo», respondió el carpintero de Nazaret. El sol empezaba a ocultarse, tiñendo el basurero de un rojo sangre. Augusto miró a su alrededor y vio los rostros de decenas de familias que vivían de sus obras. Cada uno de ellos era una víctima de su éxito sin escrúpulos. Jesús se levantó y tomó a la pequeña Sofía de las manos de su madre. En ese instante, una luz suave emanó de los dedos de Jesús. No fue un estruendo, fue un suspiro de vida. Las mejillas de la niña recuperaron el color y sus ojos brillaron con una claridad milagrosa. Patricia gritó de alegría mientras abrazaba a su hija sanada. «¿Y yo?», preguntó Augusto con esperanza. «Tu sanación comienza cuando dejes de ser el dueño de todo para ser el hermano de todos», respondió Jesús. El hombre de blanco empezó a caminar hacia la salida del basurero, seguido por las familias que cantaban himnos de gratitud. Augusto se quedó solo en la oscuridad, rodeado de pan duro y verdades amargas. Entendió que su imperio había caído, pero que por primera vez en su vida no estaba solo. El camino hacia la redención era largo y dolía, pero la luz ya no le quemaba los ojos. ¿Creen que el arrepentimiento de un hombre poderoso puede sanar las heridas de todo un pueblo? Si esta historia les recordó que Dios siempre da una oportunidad para volver al camino del bien, déjennos un like, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios la palabra justicia si confían en los planes del Señor. Augusto Villalobos se quedó solo en su oficina con vista panorámica a Guadalajara. Muchos de los habitantes de la ciudad comían su pan cada mañana. Ninguno de ellos sabía que el dueño de ese imperio estaba muriendo en silencio. El tic-tac del reloj de pared parecía ahora el latido de un corazón cansado. Augusto se hundió en su silla de cuero y cerró los ojos con fuerza.
Su celular vibró sobre la mesa de caoba tallada. Era un mensaje de Roberto, su jefe de seguridad personal. Señor, encontramos al hombre de blanco en el basurero de Tlajomulco. Augusto sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Tomó las llaves de su lujoso Mercedes-Benz negro con manos temblorosas. Condujo rápido, dejando atrás los edificios de cristal y el aire acondicionado. El paisaje cambió pronto de oficinas modernas a caminos de tierra y polvo. El basurero industrial era un mar infinito de desperdicios bajo el sol ardiente. El olor a podrido y químicos era tan fuerte que le revolvió el estómago. Augusto bajó del auto y sus zapatos de marca se hundieron en el lodo. A lo lejos vio a un grupo de personas junto a una montaña de basura. Eran familias enteras que buscaban comida entre los restos de su producción. Niños pequeños jugaban con trozos de pan duro que él había ordenado desechar. En medio de ellos estaba el hombre de blanco sentado sobre un huacal. Jesús no parecía molesto por el sol ni por el hedor del lugar. Tenía a un niño sentado en sus rodillas y le hablaba con ternura. Augusto se acercó lentamente, sintiendo que su arrogancia se desmoronaba con cada paso. «Viniste, Augusto», dijo Jesús sin levantar la vista del niño que lo escuchaba. «Sabía que el peso de la verdad te traería hasta aquí hoy». Augusto se detuvo a 3 metros, respirando con dificultad por el esfuerzo físico. «¿Quién eres en realidad?», preguntó el millonario con una voz que sonó rota. Jesús bajó al niño al suelo y se puso de pie con calma. «Soy el que ve lo que haces cuando las luces se apagan», respondió. «Soy el que escucha los llantos de los niños que enfermaron por tu avaricia». Augusto miró a su alrededor y reconoció rostros que creía haber olvidado. Estaba Patricia, la mujer que despidió sin indemnización hace 2 años. Estaba Miguel, el repartidor que perdió una pierna y fue abandonado a su suerte. «Sáname, por favor», suplicó Augusto cayendo de rodillas sobre la tierra sucia. «Te daré toda mi fortuna, mis casas, mis panaderías, pero no me dejes morir». Jesús lo miró con una compasión que dolía más que cualquier castigo físico. Sus ojos eran profundos y reflejaban el cielo que Augusto había ignorado siempre. «Tu dinero no tiene valor aquí, Augusto», dijo Jesús con firmeza pero sin odio. «Has pasado tu vida acumulando oro mientras sembrabas veneno en la harina sagrada». Augusto sollozó, escondiendo su rostro entre sus manos manchadas de polvo y vergüenza. El millonario sintió que cada gramo de su riqueza era ahora una piedra pesada. Las mentiras de los sobornos y los químicos prohibidos quemaban su propia conciencia ahora. Jesús caminó hacia él y puso su mano suavemente sobre el hombro del magnate. Augusto sintió un calor extraño que le recorrió el pecho y el vientre. No era una curación mágica, sino una claridad que le permitió ver su error. «Cada pedazo de pan que envenenaste para ganar más dinero, ahora te juzga», dijo Jesús. «Pero todavía tienes tiempo para pedir perdón a los que realmente lastimaste». Augusto levantó la vista y vio que las familias del basurero lo observaban. No había odio en sus ojos, sino una espera silenciosa y llena de dignidad. El hombre de blanco señaló hacia una pequeña niña que tosía con dificultad. «Ella es la hija de Patricia», susurró Jesús con tristeza en su voz. «Enfermó por los químicos que tú ordenaste usar para blanquear la harina barata». Augusto sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos pequeños. La niña lo miraba con inocencia, sin saber que él era el culpable. El millonario se arrastró hacia ellas, olvidando su orgullo y su traje de seda. «Perdónenme», gritó con el alma desgarrada ante el grupo de personas humildes. «He sido un ciego que solo amaba el brillo de las monedas. Ahora se revelará la verdad que este hombre ocultó detrás de su fortuna. Si estas historias sobre el juicio de Dios les tocan el alma, apoyen este video con un like y suscríbanse al canal para más testimonios de fe». Patricia se acercó y miró al hombre que antes era su verdugo. «El perdón no nos devolverá la salud, señor Villalobos», dijo ella con voz firme. «Pero quizás le devuelva a usted la oportunidad de morir como un hombre». Jesús observaba la escena en silencio, siendo el testigo de esa rendición total. No hubo rayos ni truenos, solo el viento que soplaba sobre el basurero. Augusto se quitó su reloj de oro y se lo entregó a la mujer. «Vende esto»,
Paga a los médicos de la niña. Yo haré que llegue más. Jesús sonrió por primera vez desde que Augusto llegó al lugar. Has dado el primer paso fuera de tu propia prisión, dijo el carpintero. Augusto sintió que el dolor en su estómago disminuía un poco por el alivio. Entendió que la sanidad no era física, sino una restauración de su espíritu. Se quedó allí sentado en el suelo, rodeado de la gente que antes despreciaba. Jesús empezó a caminar hacia el horizonte, alejándose lentamente por el camino. «No me dejes solo», suplicó Augusto mirando la espalda del hombre de blanco. «Nunca has estado solo, Augusto. Tú fuiste quien decidió cerrarme la puerta», respondió Jesús. «Ahora vive para reparar el daño que sembraste con tu orgullo y poder». El millonario vio cómo el hombre de blanco desaparecía entre la bruma del basurero. El sol empezaba a bajar, tiñendo las nubes de un color rojo intenso. Augusto se levantó con dificultad, ayudado por Miguel, el hombre que él abandonó. Sintió que sus manos estaban sucias, pero su conciencia empezaba a estar limpia. El camino de regreso sería difícil, pero ahora tenía un propósito real. Augusto comprendió que su imperio de pan era solo paja ante la eternidad. La verdadera riqueza estaba en el perdón de aquellos a quienes había pisoteado. Miró su Mercedes-Benz y sintió que era solo un montón de metal inútil. «Llévense el auto», dijo Augusto a las familias que lo rodeaban con asombro. «Véndanlo, compren comida real, paguen sus medicinas, yo regresaré con más ayuda». Caminó hacia la carretera, sintiendo el suelo bajo sus pies por primera vez. Dios le había dado una oportunidad y no pensaba desperdiciar ni un segundo. Si esta historia les recordó que Dios ve todo y actúa en el momento justo, apoyen este relato con un like, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios la palabra Vira si ustedes también confían en la justicia de Dios. Augusto Villalobos subió a su jet privado a las 5:47 de la mañana. El motor rugía, pero él solo escuchaba el eco de su propia respiración agitada. Huía a Panamá con 700 millones de pesos ocultos en cuentas lejanas. Creía que el cielo no podía alcanzar a un hombre con un avión tan rápido. Pero el cáncer no sabe de fronteras ni de pasaportes diplomáticos. A mitad del vuelo, el dolor regresó como una jauría de lobos hambrientos. Augusto se dobló en su asiento de cuero blanco, apretando el pequeño bolillo que había recogido del suelo. El pan seguía fresco, suave, casi tibio, como si acabara de salir del horno de su infancia. Miró por la ventanilla las nubes blancas y pensó en el Hospital Civil de Guadalajara. Allí, 34 niños luchaban por aire debido a sus decisiones de ahorro. ¿Cuánto vale la respiración de un niño en el mercado de valores? Augusto sintió una náusea que no era física, sino del alma. Recordó la mirada de Jesús en el estacionamiento, serena y devastadora a la vez. «Perder tu vida para encontrarla», le había dicho aquel hombre de las manos marcadas. Augusto cerró los ojos y por primera vez en 58 años no pensó en el dinero. Pensó en el olor de la cocina de su padre y en la paz de los que no tienen nada que esconder. Al aterrizar en Panamá, el calor era húmedo y pegajoso, como una culpa que no se quita. Su abogado, el licenciado Cabrera, lo esperaba con una sonrisa llena de dientes postizos y ambición. «Todo está listo, Augusto. El dinero está seguro y la Fiscalía Mexicana no puede tocarte aquí», dijo Cabrera. Pero Augusto no lo escuchaba. Miraba a un grupo de niños que jugaban cerca de la pista. Uno de ellos tosía de una forma que le desgarró el pecho. Era la misma tos que escuchó en el basurero de Tlajomulco. El millonario apretó el bolillo contra su pecho y sintió que el pan latía, como si tuviera corazón propio. Cabrera lo guió hacia una camioneta blindada, hablando de propiedades y nuevas inversiones. Augusto se detuvo en seco frente a la puerta del vehículo. «¿Sabes cuánto pesa un gramo de veneno en la conciencia, Ernesto?», preguntó Augusto con la mirada perdida. El abogado se rió, pensando que era una broma de un hombre cansado. «Pesa menos que 1 tonelada de oro, amigo mío. Sube al auto». Pero Augusto vio a lo lejos, entre la gente del aeropuerto, una túnica blanca que se movía con el viento. El hombre de las sandalias gastadas estaba allí, observando en silencio desde la distancia. Ahora se revelará la elección final de un hombre que lo tenía todo, excepto paz.
Если эта сцена напомнила вам о том, что от Бога не скрыться ни в одной стране мира, поддержите это видео лайком y подпишитесь на наш canal. Augusto se soltó del brazo del abogado y caminó hacia un banco de madera bajo el sol. Sacó su teléfono satelital y marcó un número que nunca pensó volver a marcar. Era la oficina de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México. «Habla Augusto Villalobos», dijo con una voz firme que sorprendió incluso a él mismo. «Quiero confesar. Quiero entregar cada peso, cada ruta de contrabando y cada nombre de los cómplices». Cabrera intentó arrebatarle el teléfono, gritando que estaba loco, que lo perdería todo. Pero Augusto lo apartó con una fuerza que no venía de sus músculos, sino de su rendición. «Ya lo perdí todo hace mucho tiempo, Ernesto. Solo ahora estoy recuperando mi nombre», sentenció el magnate. Mientras hablaba con los fiscales, sintió que el dolor en su estómago se transformaba en una calidez extraña. No era la curación del cuerpo, sino el fin de la guerra interna. Miró hacia donde estaba el hombre de blanco y lo vio asentir con la cabeza. Jesús no sonreía con triunfo, sino con una paz que abrazaba el arrepentimiento del pecador. El carpintero levantó su mano derecha y, por un segundo, las cicatrices de sus palmas brillaron bajo el sol panameño. Augusto terminó la llamada y dejó caer el teléfono sobre el asfalto caliente. Se sentó en el banco y comenzó a comer el bolillo, trozo a trozo, saboreando cada migaja. El pan ya no le causaba agonía. Le devolvía la fuerza para enfrentar lo que venía. Cabrera huyó maldiciendo, temiendo por su propia libertad. Augusto se quedó solo, esperando a que llegara la policía local para iniciar el proceso de extradición. Sabía que pasaría sus últimos días en una celda, lejos de sus lujos y su poder de papel. Cerró los ojos y respiró el aire salado del trópico con una profundidad que no conocía. Ya no era el dueño de Panificadora Villalobos, ni el hombre más rico de Jalisco. Era simplemente Augusto, un hombre que había decidido dejar de envenenar el mundo. El hombre de blanco se acercó lentamente y se sentó a su lado en el banco de madera. No dijeron nada durante mucho tiempo. Solo compartieron el silencio y la luz del mediodía. Jesús tomó un pequeño trozo de pan que Augusto le ofreció y comieron juntos, como viejos amigos que se reencuentran. La verdadera justicia no siempre llega con rayos, sino con la voz de la conciencia que finalmente es escuchada. El perdón de Dios es un banquete gratuito, pero el cubierto cuesta todo nuestro orgullo y nuestras ilusiones de grandeza. Augusto descubrió que es mejor ser un preso en paz que un millonario en fuga. La historia de su imperio terminó, pero la historia de su alma comenzó en aquel aeropuerto de Panamá. Если эта история напомнила вам, что Бог видит все и действует вовремя, поддержите ее лайком, подпишитесь на канал и напишите в комментариях слово «Вера», если вы тоже верите в Божью справедливость. Augusto Villalobos despertó en una celda de extradición en Panamá. El aire era pesado y olía a humedad y a remordimiento. Sus manos ya no sostenían una pluma de oro para firmar contratos millonarios. Ahora sostenían una pequeña Biblia de bolsillo que le había regalado un guardia. El silencio de la prisión era más profundo que el de su despacho de mármol. Augusto miraba el techo y contaba los minutos como si fueran granos de arena. Recordaba el rostro de cada niño que enfermó por su ambición desmedida. Recordaba a Patricia y su mirada de perdón en aquel basurero de Tlajomulco. El millonario ya no sentía rabia por haber perdido su imperio de pan. Sentía una urgencia por limpiar las cenizas de su propia alma. De repente, la pesada puerta de hierro de la celda se abrió sin ruido. El hombre de blanco entró caminando con la misma calma de siempre. Jesús vestía su camisa de lino y sus sandalias estaban cubiertas de polvo fresco. No traía llaves ni guardias lo escoltaban, pero el lugar se iluminó suavemente. Augusto se puso de pie, sintiendo que sus piernas recuperaban una fuerza olvidada. Jesús se sentó en el borde del catre de cemento y señaló la pequeña Biblia. Las palabras son semillas, Augusto, pero tú debes ser la tierra buena, dijo. Su voz era como un manantial de agua fresca en medio del desierto. Augusto cayó de rodillas, sollozando con la profundidad de quien lo ha entendido todo. He confesado mis crímenes ante los hombres, pero ¿quién me quitará esta mancha?, preguntó.
Jesús extendió su mano y tocó la frente del antiguo magnate con una ternura infinita. Tu confesión abrió la puerta, pero tu restitución será el camino a casa, susurró Jesús. Augusto sintió que el fuego de su estómago se transformaba en una paz absoluta. Ya no buscaba la curación del cuerpo, buscaba la reconciliación con la vida. Jesús se puso de pie y caminó hacia la pared de la celda, que parecía desvanecerse. Muchos dirán que tu arrepentimiento es cobardía, pero yo sé que es valor, sentenció. En ese instante, Augusto comprendió que su verdadera libertad no dependía de los muros de la cárcel. El hombre de blanco le entregó un pequeño trozo de pan, el mismo bolillo de antes. Come, Augusto, porque el camino de la justicia es largo pero seguro, dijo el maestro. Augusto mordió el pan y sintió que cada migaja era una promesa cumplida de Dios. Ahora se revelará la verdad que el mundo intentó callar con oro y amenazas. Si esta historia sobre la redención y el juicio divino ha tocado su espíritu, apoye este testimonio con un like y suscríbase a nuestro canal. Las autoridades mexicanas llegaron a la prisión de Panamá pocas horas después de la visita. El proceso de extradición fue rápido, sin los retrasos que los abogados de Augusto planeaban. En el aeropuerto de México, el magnate no vestía trajes italianos, sino el uniforme de detenido. Los flashes de las cámaras lo cegaban, pero él mantenía la mirada baja y serena. No intentó ocultar su rostro, ni gritó ante los periodistas que lo insultaban. «Soy culpable de haber olvidado que el pan es sagrado», declaró ante los micrófonos. Sus socios de toda la vida lo miraban con odio desde las sombras de sus limusinas. Augusto sabía que ellos lo veían como una debilidad, pero él se sentía invencible. Fue trasladado al penal de alta seguridad donde lo esperaban 14 procesos penales. En su celda, el millonario pidió papel y pluma, pero no para redactar apelaciones legales. Comenzó a escribir cartas personales a cada una de las familias de los niños afectados. Escribía sobre los químicos, sobre su avaricia y sobre el perdón que no merecía. Sus antiguos abogados le advirtieron que esas cartas eran su propia sentencia de muerte legal. «Mi sentencia de muerte la firmé cuando empecé a mentir hace 7 años», respondió. Augusto entregó todas sus cuentas bancarias secretas al fideicomiso del Hospital Civil de Guadalajara. El dinero que antes compraba silencios, ahora compraba medicinas y oxígeno para los pequeños. Una noche, mientras oraba en el rincón más oscuro de su celda, sintió un aroma a jazmín. Jesús estaba allí, parado junto a los barrotes, observándolo con una mirada de aprobación. No abrió la puerta ni lo sacó de la cárcel de forma milagrosa o mágica. «Estás construyendo un templo con las piedras que usaste para tropezar», dijo el carpintero. Augusto sonrió, entendiendo que su castigo humano era su verdadera liberación espiritual. Jesús tocó los barrotes de hierro y estos parecieron brillar con una luz dorada y pura. «Sigue escribiendo, Augusto, porque tus palabras están sanando más que el dinero», añadió. El hombre de blanco desapareció, pero la calidez de su presencia permaneció en la celda toda la noche. Augusto comprendió que la justicia de los hombres es una balanza, pero la de Dios es una restauración. Ya no le importaba pasar el resto de sus días tras las rejas de una prisión fría. Prefería ser un preso perdonado que un hombre rico encadenado a sus propias mentiras. Las familias de los niños empezaron a responder a sus cartas con una mezcla de asombro y piedad. Algunos lo perdonaron, otros simplemente guardaron silencio, pero la verdad ya era libre. Augusto descubrió que el pan de la vergüenza se acaba pronto, pero el pan de la verdad alimenta siempre. Su historia ya no era sobre el éxito económico, sino sobre el triunfo de la luz. Si esta historia le recordó que Dios tiene el poder de transformar el corazón más duro en tierra fértil, apoye este relato con un like, suscríbase al canal y escriba en los comentarios la palabra Vira, si usted también cree en la restauración de las almas. El amanecer en la prisión de alta seguridad era una línea de luz gris y fría. Augusto Villalobos ya no contaba los millones de su fortuna, sino las grietas del techo. Sus manos, antes suaves por el ocio, ahora tenían callos de fregar los pisos del pasillo. La Biblia de bolsillo, ya gastada por el uso diario, descansaba sobre su almohada de paja.
Había pasado un año desde que el juez dictó su sentencia de 42 años. Augusto no apeló, no gritó y no compró testigos para reducir su tiempo. Aceptó cada día como un peldaño en la escalera de su propia redención personal. En su bolsillo guardaba una última carta de Patricia, la madre de la pequeña Sofía. La niña ya respiraba sin máquinas y corría por los parques de Guadalajara. Ese papel era para Augusto más valioso que todos los títulos de propiedad que perdió. A las 8 de la mañana, la reja de su celda se abrió con un chirrido metálico. No era el guardia de turno el que estaba parado en el umbral de cemento. Era el hombre de blanco, con su camisa sencilla y sus sandalias manchadas de polvo. Jesús entró en el pequeño espacio y la celda pareció expandirse, llenándose de un aroma a campo. El carpintero se sentó en el banquillo de madera y miró a Augusto con una paz infinita. «Has aprendido a vivir en la verdad, Augusto», dijo con una voz que calmaba tormentas. El antiguo magnate se arrodilló, sintiendo que su corazón latía con una profundidad nueva y real. «Señor, mi cuerpo está preso, pero mi alma vuela», susurró Augusto con lágrimas en los ojos. Jesús puso su mano sobre la cabeza del hombre y las cicatrices de su palma brillaron. «La libertad verdadera no tiene muros, tiene perdón», sentenció Jesús con una sonrisa suave. Augusto comprendió que su castigo no era un abandono de Dios, sino su abrazo más firme. Jesús sacó de su morral un trozo de pan, un bolillo idéntico al de su primer encuentro. «Comparte esto con el hombre de la celda de al lado, porque él también tiene hambre de luz». Augusto tomó el pan y sintió que pesaba como el amor mismo, sólido y eterno. El hombre de blanco se puso de pie y caminó hacia la salida del pabellón de seguridad. «No temas, porque yo camino contigo entre estos barrotes cada noche», añadió el maestro. Jesús desapareció por el pasillo, dejando un rastro de luz que los guardias no podían explicar. Ahora se revelará el fruto del arrepentimiento que ninguna ley humana puede comprar. Si esta historia sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento les ha conmovido, apoyen este testimonio con un like y suscríbanse a nuestro canal. Augusto salió de su celda y caminó hacia el patio donde los otros presos lo esperaban. Ya no lo miraban con envidia ni con miedo, sino con un respeto silencioso y extraño. El antiguo millonario se acercó a un hombre joven que lloraba en un rincón del patio. Era un preso nuevo, condenado por un error de juventud y lleno de odio por el sistema. Augusto se sentó a su lado y partió el bolillo en 2 partes iguales y exactas. «Come, hermano, porque este pan tiene el sabor de la esperanza que no se rinde», dijo. El joven lo miró asombrado y aceptó el alimento, sintiendo que su angustia se desvanecía. Augusto comenzó a hablarle no de negocios, sino de las manos marcadas de un carpintero real. Esa tarde, el director del penal llamó a Augusto a su oficina privada de cristales oscuros. «Villalobos, tus cartas de perdón han causado una revolución en las familias de las víctimas», dijo. Las personas que antes pedían su cabeza, ahora pedían misericordia para el hombre que confesó todo. El fideicomiso del Hospital Civil ya había sanado a los 34 niños afectados. Augusto escuchaba en silencio, sin buscar beneficios, sintiendo que su deuda con la vida se saldaba. Ya no le importaba el tiempo que le quedaba, solo la calidad de cada respiración pura. Salió de la oficina y miró el cielo desde el patio, sintiéndose el hombre más rico del mundo. El sol de la tarde ya no quemaba su piel, la acariciaba con una ternura divina. Jesús apareció de nuevo al final del pasillo, apoyado contra una columna de concreto gris. No dijo nada, solo levantó su mano derecha en un gesto de despedida y de promesa. Augusto sonrió, sabiendo que el carpintero de Nazaret nunca lo dejaría solo en la oscuridad. El antiguo magnate regresó a su celda y comenzó a escribir una nueva carta para sus hijos. Les pidió que no buscaran la fortuna del padre, sino la paz del hombre que fue. El pan que compartió en el patio parecía multiplicarse en su espíritu con cada palabra escrita. Augusto descubrió que la justicia divina es una mesa donde todos pueden sentarse a comer. Su historia de ambición terminó, pero su historia de luz iluminará a muchos otros presos. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios.
El arrepentimiento sincero es el único camino que nos devuelve la dignidad que el pecado intentó robarnos. Augusto Villalobos murió años después en su celda, pero murió siendo un hombre libre y amado. Su legado no fueron sus fábricas, sino las vidas que ayudó a sanar con su verdad. El pan del cielo siempre está disponible para aquel que se atreve a soltar sus ídolos de oro. Si esta historia le recordó que Dios nunca nos abandona y que su perdón es el regalo más grande, apoye este relato con un like, suscríbase al canal y escriba en los comentarios la palabra Vira, si usted también confía en la transformación de las almas. El amanecer en la prisión de alta seguridad era una línea de luz gris y fría. Augusto Villalobos ya no contaba los millones de su fortuna, sino las grietas del techo. Sus manos, antes suaves por el ocio, ahora tenían callos de fregar los pisos del pasillo. La Biblia de bolsillo, ya gastada por el uso diario, descansaba sobre su almohada de paja. Había pasado un año desde que el juez dictó su sentencia de 42 años. Augusto no apeló, no gritó y no compró testigos para reducir su tiempo. Aceptó cada día como un peldaño en la escalera de su propia redención personal. En su bolsillo guardaba una última carta de Patricia, la madre de la pequeña Sofía. La niña ya respiraba sin máquinas y corría por los parques de Guadalajara. Ese papel era para Augusto más valioso que todos los títulos de propiedad que perdió. A las 8 de la mañana, la reja de su celda se abrió con un chirrido metálico. No era el guardia de turno el que estaba parado en el umbral de cemento. Era el hombre de blanco, con su camisa sencilla y sus sandalias manchadas de polvo. Jesús entró en el pequeño espacio y la celda pareció expandirse, llenándose de un aroma a campo. El carpintero se sentó en el banquillo de madera y miró a Augusto con una paz infinita. «Has aprendido a vivir en la verdad, Augusto», dijo con una voz que calmaba tormentas. El antiguo magnate se arrodilló, sintiendo que su corazón latía con una profundidad nueva y real. «Señor, mi cuerpo está preso, pero mi alma vuela», susurró Augusto con lágrimas en los ojos. Jesús puso su mano sobre la cabeza del hombre y las cicatrices de su palma brillaron. «La libertad verdadera no tiene muros, tiene perdón», sentenció Jesús con una sonrisa suave. Augusto comprendió que su castigo no era un abandono de Dios, sino su abrazo más firme. Jesús sacó de su morral un trozo de pan, un bolillo idéntico al de su primer encuentro. «Comparte esto con el hombre de la celda de al lado, porque él también tiene hambre de luz». Augusto tomó el pan y sintió que pesaba como el amor mismo, sólido y eterno. El hombre de blanco se puso de pie y caminó hacia la salida del pabellón de seguridad. «No temas, porque yo camino contigo entre estos barrotes cada noche», añadió el maestro. Jesús desapareció por el pasillo, dejando un rastro de luz que los guardias no podían explicar. Ahora se revelará el fruto del arrepentimiento que ninguna ley humana puede comprar. Si esta historia sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento les ha conmovido, apoyen este testimonio con un like y suscríbanse a nuestro canal. Augusto salió de su celda y caminó hacia el patio donde los otros presos lo esperaban. Ya no lo miraban con envidia ni con miedo, sino con un respeto silencioso y extraño. El antiguo millonario se acercó a un hombre joven que lloraba en un rincón del patio. Era un preso nuevo, condenado por un error de juventud y lleno de odio por el sistema. Augusto se sentó a su lado y partió el bolillo en 2 partes iguales y exactas. «Come, hermano, porque este pan tiene el sabor de la esperanza que no se rinde», dijo. El joven lo miró asombrado y aceptó el alimento, sintiendo que su angustia se desvanecía. Augusto comenzó a hablarle no de negocios, sino de las manos marcadas de un carpintero real. Esa tarde, el director del penal llamó a Augusto a su oficina privada de cristales oscuros. «Villalobos, tus cartas de perdón han causado una revolución en las familias de las víctimas», dijo. Las personas que antes pedían su cabeza, ahora pedían misericordia para el hombre que confesó todo. El fideicomiso del Hospital Civil ya había sanado a los 34 niños afectados. Augusto escuchaba en silencio, sin buscar beneficios, sintiendo que su deuda con la vida se saldaba. Ya no le importaba el tiempo que le quedaba, solo la calidad de cada respiración pura. Salió de la oficina y miró el cielo desde el patio,
sintiéndose el hombre más rico del mundo. El sol de la tarde ya no quemaba su piel, la acariciaba con una ternura divina. Jesús apareció de nuevo al final del pasillo, apoyado contra una columna de concreto gris. No dijo nada, solo levantó su mano derecha en un gesto de despedida y de promesa. Augusto sonrió, sabiendo que el carpintero de Nazaret nunca lo dejaría solo en la oscuridad. El antiguo magnate regresó a su celda y comenzó a escribir una nueva carta para sus hijos. Les pidió que no buscaran la fortuna del padre, sino la paz del hombre que fue. El pan que compartió en el patio parecía multiplicarse en su espíritu con cada palabra escrita. Augusto descubrió que la justicia divina es una mesa donde todos pueden sentarse a comer. Su historia de ambición terminó, pero su historia de luz iluminará a muchos otros presos. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. El arrepentimiento sincero es el único camino que nos devuelve la dignidad que el pecado intentó robarnos. Augusto Villalobos murió años después en su celda, pero murió siendo un hombre libre y amado. Su legado no fueron sus fábricas, sino las vidas que ayudó a sanar con su verdad. El pan del cielo siempre está disponible para aquel que se atreve a soltar sus ídolos de oro. Si esta historia le recordó que Dios nunca nos abandona y que su perdón es el regalo más grande, apoye este relato con un like, suscríbase al canal y escriba en los comentarios la palabra Vira si usted también confía en la transformación de las almas. El amanecer en la prisión de alta seguridad era una línea de luz gris y fría. Augusto Villalobos ya no contaba los millones de su fortuna, sino las grietas del techo. Sus manos, antes suaves por el ocio, ahora tenían callos de fregar los pisos del pasillo. La Biblia de bolsillo, ya gastada por el uso diario, descansaba sobre su almohada de paja. Había pasado un año desde que el juez dictó su sentencia de 42 años. Augusto no apeló, no gritó y no compró testigos para reducir su tiempo. Aceptó cada día como un peldaño en la escalera de su propia redención personal. En su bolsillo guardaba una última carta de Patricia, la madre de la pequeña Sofía. La niña ya respiraba sin máquinas y corría por los parques de Guadalajara. Ese papel era para Augusto más valioso que todos los títulos de propiedad que perdió. A las 8 de la mañana, la reja de su celda se abrió con un chirrido metálico. No era el guardia de turno el que estaba parado en el umbral de cemento. Era el hombre de blanco, con su camisa sencilla y sus sandalias manchadas de polvo. Jesús entró en el pequeño espacio y la celda pareció expandirse, llenándose de un aroma a campo. El carpintero se sentó en el banquillo de madera y miró a Augusto con una paz infinita. «Has aprendido a vivir en la verdad, Augusto», dijo con una voz que calmaba tormentas. El antiguo magnate se arrodilló, sintiendo que su corazón latía con una profundidad nueva y real. «Señor, mi cuerpo está preso, pero mi alma vuela», susurró Augusto con lágrimas en los ojos. Jesús puso su mano sobre la cabeza del hombre y las cicatrices de su palma brillaron. «La libertad verdadera no tiene muros, tiene perdón», sentenció Jesús con una sonrisa suave. Augusto comprendió que su castigo no era un abandono de Dios, sino su abrazo más firme. Jesús sacó de su morral un trozo de pan, un bolillo idéntico al de su primer encuentro. «Comparte esto con el hombre de la celda de al lado, porque él también tiene hambre de luz». Augusto tomó el pan y sintió que pesaba como el amor mismo, sólido y eterno. El hombre de blanco se puso de pie y caminó hacia la salida del pabellón de seguridad. «No temas, porque yo camino contigo entre estos barrotes cada noche», añadió el maestro. Jesús desapareció por el pasillo, dejando un rastro de luz que los guardias no podían explicar. Ahora se revelará el fruto del arrepentimiento que ninguna ley humana puede comprar. Si esta historia sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento les ha conmovido, apoyen este testimonio con un like y suscríbanse a nuestro canal. Augusto salió de su celda y caminó hacia el patio donde los otros presos lo esperaban. Ya no lo miraban con envidia ni con miedo, sino con un respeto silencioso y extraño.
El antiguo millonario se acercó a un hombre joven que lloraba en un rincón del patio. Era un preso nuevo, condenado por un error de juventud y lleno de odio por el sistema. Augusto se sentó a su lado y partió el bolillo en 2 partes iguales y exactas. «Come, hermano, porque este pan tiene el sabor de la esperanza que no se rinde», dijo. El joven lo miró asombrado y aceptó el alimento, sintiendo que su angustia se desvanecía. Augusto comenzó a hablarle, no de negocios, sino de las manos marcadas de un carpintero real. Esa tarde, el director del penal llamó a Augusto a su oficina privada de cristales oscuros. «Villalobos, tus cartas de perdón han causado una revolución en las familias de las víctimas», dijo. Las personas que antes pedían su cabeza, ahora pedían misericordia para el hombre que confesó todo. El fideicomiso del Hospital Civil ya había sanado a los 34 niños afectados. Augusto escuchaba en silencio, sin buscar beneficios, sintiendo que su deuda con la vida se saldaba. Ya no le importaba el tiempo que le quedaba, solo la calidad de cada respiración pura. Salió de la oficina y miró el cielo desde el patio, sintiéndose el hombre más rico del mundo. El sol de la tarde ya no quemaba su piel, la acariciaba con una ternura divina. Jesús apareció de nuevo al final del pasillo, apoyado contra una columna de concreto gris. No dijo nada, solo levantó su mano derecha en un gesto de despedida y de promesa. Augusto sonrió, sabiendo que el carpintero de Nazaret nunca lo dejaría solo en la oscuridad. El antiguo magnate regresó a su celda y comenzó a escribir una nueva carta para sus hijos. Les pidió que no buscaran la fortuna del padre, sino la paz del hombre que fue. El pan que compartió en el patio parecía multiplicarse en su espíritu con cada palabra escrita. Augusto descubrió que la justicia divina es una mesa donde todos pueden sentarse a comer. Su historia de ambición terminó, pero su historia de luz iluminará a muchos otros presos. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. El arrepentimiento sincero es el único camino que nos devuelve la dignidad que el pecado intentó robarnos. Augusto Villalobos murió años después en su celda, pero murió siendo un hombre libre y amado. Su legado no fueron sus fábricas, sino las vidas que ayudó a sanar con su verdad. El pan del cielo siempre está disponible para aquel que se atreve a soltar sus ídolos de oro. Si esta historia le recordó que Dios nunca nos abandona y que su perdón es el regalo más grande, apoye este relato con un like, suscríbase al canal y escriba en los comentarios la palabra Vira, si usted también confía en la transformación de las almas.